Buenos días para todos, qué alegría encontrarnos nuevamente con ustedes en este espacio que el Señor nos regala. Esperamos que hoy también nuestra fe se siga alimentando de la vida y del testimonio de nuestros amigos santos. Y bueno, hoy como Iglesia Católica recordamos la memoria de unos mártires africanos que tienen una historia muy especial y que queremos compartir con todos ustedes. Te tomaré de la mano. Si debemos morir por Jesús, moriremos juntos, tomados juntos de la mano. Quisimos empezar la reflexión de San Carlos Luanga y de sus compañeros mártires con esta frase que él pronunció justo antes de morir, porque habla de todo ese camino y porque resume la vida de este santo y sus últimos momentos, en donde murieron varias personas católicas, pero también anglicanas, por defender su fe y por seguir en el amor a Jesús. Bueno, la historia de San Carlos Luanga se empieza a desarrollar en un lugar o en una región de lo que hoy conocemos como Uganda en África. Él empezó obviamente a tener muy arraigadas las costumbres propias de aquel lugar, de aquella cultura, pero gracias a la predicación, al testimonio, a la catequesis de unos misioneros que se encontraban en aquel lugar y que eran conocidos como los padres blancos, seguramente muchos de ellos jesuitas, él empezó a ver muy atractivo el Evangelio, empezó a enamorarse de las palabras de Jesús y pues finalmente inició un proceso mucho más fuerte de conversión y empezó a aceptar con mucho amor pues su vida como cristiano. Dicen que él luego fue delegado en un lugar o en un puesto político muy importante y que desde allí empezó a ser un referente desde la fe y desde su forma de vivir para muchas de las personas con las que él tenía contacto y pues vamos a ver que esto más adelante empezó a generarle también ciertos problemas. Bueno, él en este cargo político que ejerció era muy amigo del rey de esa época. Habían crecido juntos, habían compartido muchos momentos e incluso el rey de esa época también había asistido alguna vez a las catequesis de los sacerdotes. Pero como era una tribu africana, también tenía creencias muy fuertes sobre la hechicería, sobre todos estos ritos ancestrales. Y varios de estos grupos de personas le dijeron al rey que era muy peligroso que tuviera a un católico trabajando con ellos y sobre todo a alguien de la convicción y de la fuerza y del ejemplo de San Carlos. Esto empezó a generar ciertas divisiones y sobre todo que el rey centrara toda su fuerza en atacar a las personas católicas, pero también a los anglicanos, porque veía que todo aquel que tuviera un amor mucho más grande y una convicción mucho más grande por otras cosas que por su rey era un inconveniente muy grande para su desarrollo político. Bueno, en medio de esta persecución, San Carlos Luanga y otras personas que estaban profesando esta fe cristiana fueron tomados presos, fueron llevados como al cautiverio y para ir haciendo mucho más cruel, digámoslo de esta manera, lo que iba a ser luego el martirio y la muerte de ellos, deciden trasladarlos del lugar de donde los tenían retenidos hacia otro sitio que quedaba a unas 27 millas. Esto implicó 8 días de camino a pie para todos los prisioneros y para las personas que estaban como a cargo de ellos, pero dicen que este camino fue muy tortuoso, hablan de que algunos de los prisioneros murieron atravesados por lanzas, que otros fueron colgados en los árboles y pues todo esto lo presenció San Carlos, pero él con su fe y ofreciéndole todo esto al Señor soportó todas estas cosas difíciles que estaba viviendo y todo esto era pues como un preámbulo a lo que finalmente iba a vivir en su martirio. Las personas que murieron en ese día oscilaban entre los 14 y los 30 años, todos ellos llenos y convencidos del amor a Dios y sobre todo fortalecidos por el camino que transitaron tomados de la mano. Se dice que ellos murieron en una hoguera, algunos de ellos golpeados, algunos de ellos con ciertas situaciones muy difíciles, pero sobre todo antes de morir seguían unidos, tomados de la mano y rezándole al Señor para que recibiera con amor y con misericordia sus almas. ¿Qué nos pueden decir la vida de estos santos mártires hoy? Creo que es indudable como la fuerza del Evangelio empieza a enamorar nuestros corazones. San Carlos en un principio tenía unas creencias totalmente diferentes, unas costumbres totalmente diferentes, pero cuando empezó a conocer la fuerza del Evangelio, el testimonio real y se dio cuenta que la palabra estaba en la presencia de Jesús, tuvo un cambio increíble en su vida, tuvo un cambio que fue completamente diferente y marcó un antes y un después. Y esto llevó a que diera su vida, que quisiera entregarse por esta que era más que una convicción, que era algo que le nacía del corazón. Y creo que en el momento en que estamos viviendo ahorita nos damos cuenta que el Evangelio siempre tiene la última palabra, que el Evangelio es algo que nos une a todos y cada uno de nosotros sin importar la raza y sobre todo que no está a la merced de las ciertas posiciones políticas o ideológicas, sino que el Evangelio ante todo es la persona de Jesús
haciendo vida y haciendo eco en el corazón de cada uno de nosotros. Así que pidámosle a estos santos mártires que el día de hoy nos permitan encontrar esa fuerza en el Evangelio y nos permitan enamorarnos cada día más de nuestra fe católica. Bueno, un abrazo muy especial para todos, esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Dios les bendiga.